Bien, buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestro avance de ecuaciones diferenciales. Esta es la segunda clase. Vamos a continuar con las ecuaciones de primer orden, ¿no? Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Dentro de este tema, nosotros vamos a tocar lo que son ecuaciones homogéneas. ¿Ya? Eh, bueno, aquí tenemos lo que es el concepto de una ecuación homogénea. Dice una función m de x, y es homogénea de grado n si la suma de las potencias de x y en cada término es n. Por ejemplo, aquí 2 1 y 1 2 y aquí tenemos 2, es homogénea de grado 2. X cubo, 1 más 2 son los exponentes, es grado 3. Ecuación diferencial homogénea es una ecuación que puede ser escrita de la forma de y de x, m sobre n, y dice que m y n son funciones homogéneas del mismo grado. ¿Ok? Es decir, que m y n tienen el mismo grado. Para ello vamos a hacer estos ejemplos de aquí. Sencillo. Vamos a ir repintando acá. En este caso de aquí, el grado de esta ecuación es de primer grado. Acá también es de primer grado. En el caso de aquí, tenemos 2, 1 de x, 1 de y, también tenemos 2, así que el grado es 2. Acá tengo 2 de y, tengo x y, 1 y 1 me da 2, el grado es 2. ¿Ok? Aquí, de este lado tengo grado 3, aquí tengo grado 3, así que sí es homogénea. En este caso no. ¿Por qué razón? Aquí el grado es 2 y aquí el grado es 1. Y lo mismo acá. Bueno, aquí sí está bien. Esto de acá lo pasamos a este lado. Grado 1, grado 1. ¿Ok? Bien, continuemos. Solución. ¿Cómo se encuentra la solución de estas ecuaciones? Sencillo. Se hace una sustitución, es decir, un cambio de variables, donde y es igual a bx o b es y sobre x, siendo b una función de x. Entonces, vamos a hacer las derivadas, ahorita les voy a explicar, y vamos a encontrar la forma de sustituirlas, ¿no? Ejercicios, dice aquí, a ver, estos de acá resolvamos. Un momento. Bien, a ver. El primero nos dice x y cuadrado, derivada de y respecto de x, igual x al cubo, y al cubo, para y, cuando x vale 1, y vale 3. Es un valor inicial, ¿no? Bien, vamos a hacer el análisis de esta ecuación de aquí. Vamos a llevarlo a la forma. Recuerden que la forma era derivada de y respecto de x igual a m de xy y n de xy, ¿no? Y vamos a evaluar el grado de ambas ecuaciones. En este caso, x al cubo más y al cubo y xy cuadrado. En el caso de aquí, el grado es 3. En el caso de acá arriba, el grado es 3 también. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Ecuación diferencial homogénea. ¿Ya? Y vamos a proceder a hacer la sustitución. Sustitución o cambio de variable. Les voy a explicar cuál es el análisis que se hace. Se supone que y es igual a b por x. Y esta de aquí es una función de x. Así que, al derivar, ¿cómo nos quedaría? Y' es igual, función por función, la derivada de la primera multiplicada por la segunda, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Cómo nos queda eso?
y' igual a x b' de x, derivada de x, 1. Aquí simplemente nos va a quedar b. Esa es nuestra sustitución que vamos a hacer. De acá se saca otro. Decimos que b es igual a y sobre x. Y estas dos ecuaciones, la 1 y la 2, las utilizamos para sustituir. ¿Ok? Bueno, lo que se hace es justamente lo siguiente. Vamos a dividir entre x elevado a n. Y n es el grado. En este caso, ¿qué grado tengo yo? A ver. Bueno, esto lo voy a escribir directo. Y' igual x al cubo, y al cubo. ¿Qué grado tiene la ecuación? Grado 3, ¿no ves? Así que 1 sobre x al cubo. Abajo, para que no afecte en nada, lo mismo, 1x al cubo. Si esto yo lo simplifico, es 1. Todo número multiplicado por 1, sabemos que es neutro, ¿no? Sigue siendo el mismo valor. ¿Ya? Vamos a resolver esto de aquí. Voy a hacer otra hoja. Justamente esto va a quedar de la siguiente forma. Y' igual x al cubo más y al cubo sobre x al cubo. Vamos a tener cuidado con esta raya de aquí, ahí. X y cuadrado sobre x al cubo. Aquí a este lado lo voy a colocar. ¿Cuánto nos da? A ver. X al cubo sobre x al cubo más y al cubo, x al cubo. Abajo, una x con este de aquí se hace 2, y cuadrado, x cuadrado. ¿Ok? Sigamos. Y' es igual. Esto de aquí es 1. 1 más, paréntesis, y sobre x al cubo. Estoy sacando la potencia de acá. Y abajo, y sobre x al cuadrado. ¿Ok? Ahora sí, ¿se acuerdan las sustituciones? Vamos a sustituir dos cosas. Que b es igual a y sobre x. Y que y' es igual a xb más b. xb' más b. ¿Ok? Lo que sacamos más arriba. ¿Cómo se hace esa sustitución? Sencillo. xb' más b. 1 más b al cubo, b cuadrado. ¿Ok? Hacemos esa sustitución. Y ahora tenemos esta ecuación de aquí. Que si ustedes se dan cuenta, podemos transformarla en una ecuación. ¿De qué tipo? A ver, una ecuación separable, ¿no? Ecuación diferencial separable, que es el tema anterior. ¿De qué forma se separa? Vamos a mandar primero todas esas b al otro lado. Esta de aquí que está sumando va a pasar a restar. Perdón, solamente b. Y vamos a tener 1 más b al cubo, más por menos, menos b al cuadrado por b al cubo, sobre b cuadrado. Seguimos, xb' igual b cubo menos b cubo se va, 1b cuadrado. Aquí ya se nota el tiro que esto es separable, ¿no? Aquí tal vez no se entiende, pero aquí ya lo vamos a colocar bien. Ecuación diferencial separable. ¿Ok? Esto lo voy a escribir de otra forma. Voy a decir que es x, la derivada de b respecto de x, igual a 1 sobre b cuadrado. ¿Ok? Es exactamente lo mismo, solamente cambió la notación de esto de aquí. Ahora, bueno, esto lo hacemos por
de manera práctica, ¿no? En realidad hay una demostración que nos dice que esto de aquí se puede transformar en b cuadrado, está dividiendo, pasa a multiplicar a este lado por diferencial de b y es igual a 1. Esto de aquí está dividiendo, pasa a multiplicar de x que está multiplicando pasaría a dividir, ¿no? Y se aplica la integral directa. Integración directa. ¿Ya? Y ahí ya está solucionada la ecuación. Sería b al cubo sobre 3 igual a logaritmo natural de x más c. De acá, b al cubo. Este 3 veces logaritmo natural de x más c. Ese 3 simplemente pasa a multiplicar. Una constante por otro número es otra constante nomás. Sacamos la raíz cúbica. Puede ser 3 logaritmo de x o logaritmo natural de x al cubo más c. Y bien, ahí ya tengo la respuesta en b. Reemplazamos de nuevo. ¿Qué valor tenía b? Y sobre x. Raíz cúbica, por si acaso. Raíz cúbica. Logaritmo natural de x cubo más c. De acá, y es igual a x por logaritmo natural de x cubo más c. Y esta de aquí es la solución general. Bien. ¿Alguna pregunta del ejercicio? ¿Por qué el logaritmo natural está elevado al exponente de 3? Es propiedad del logaritmo. Es una propiedad de los logaritmos. Eh, el coeficiente podemos pasarlo a exponente de aquí adentro, ¿no? En este caso es logaritmo de x cubo. Ahí. Para que esté más claro. ¿Ya? ¿Otra Sí, pregunta? y si no lo haría, ¿estaría incompleto el ejercicio? No, igual está bien. Es lo mismo. El resultado te va a dar igual. Teníamos valores iniciales, así que vamos a encontrar la solución particular. Para hallar la solución particular nos dice que y cuando vale 0, ¿cuánto era? No, cuando vale 1. Y cuando vale 1 es igual a 3. Cuando x, perdón. Cuando x vale 1, y vale 3. Perdón, esto es x. Poniendo el lápiz. X y y. Ahora sí. Reemplazamos los valores. 3 igual 1 raíz cúbica de logaritmo natural de 1 más c. ¿Ok? Logaritmo natural de 1, 0. 3. 1 por raíz, nos queda la raíz de c. C, ¿cuánto vale? 3 al cubo, 27, ¿no? 3 por 3, 9, por 3, 27. Entonces, la solución particular es y igual a x, raíz cúbica, logaritmo natural de x al cubo, más 27. ¿Ok? Esa es mi solución particular. Esa ecuación. ¿Ok?
¿Preguntas? Bien, continuemos entonces. ¿Qué más sigue después de homogéneas? A ver. Ecuaciones lineales de primer orden, dice. Ya tienen claro, ¿no? ¿Qué es lo que es orden, qué es grado, ¿no? ¿Ve? Así que vamos a hablar de este método. Se los voy a resumir de esta forma. Para aplicar este método de ecuaciones lineales, valga la redundancia, la ecuación diferencial debe ser una ecuación diferencial lineal y de primer orden. Así que para eso tiene este formato, ¿no? Derivada de y respecto de x más p de x por y igual a h de x. O algunos lo llaman q de x, da igual. ¿Ya? Ahora, dependiendo del valor de q de x, podemos decir que la ecuación es lineal homogénea o lineal no homogénea. Pero eso no nos interesa ahorita. Lo que nos interesa es este formato de aquí. Ese va a ser nuestro formato. ¿Por qué razón? Porque estas ecuaciones se pueden solucionar de manera sencilla. Hay que encontrar un multiplicador llamado mu de x, ¿ya? Y este valor tiene la siguiente propiedad. Resulta ser que al multiplicarlo por todo este primer miembro, y' más px, y multiplicarlo obviamente con el otro lado para mantener la ecuación, ¿no? Esta es una igualdad, de ambas partes se aplican las mismas operaciones. Para mantener la igualdad, se lo aplica del otro lado. Resulta ser que al multiplicarlo esto, obviamente nos va a quedar algo así, ¿no ves? Mu de x, y' más mu de x, p de x, y igual a q de x, mu de x. Y esto de acá, ese mu de x tiene una propiedad especial. Y resulta ser que todo eso nos va a salir que es la derivada respecto de x de mu de x por y. ¿Ya? Nos va a salir esta derivada. Así que lo que se hace es algo sencillo. Vamos a aplicar una integral directa. Aquí a este lado de x y acá a este otro lado de x también. Y resulta ser que esa integral nos va a devolver mu de x por y igual a esta integral. Q de x, mu de x más c. Y queda solucionado. Obviamente esto es de forma general, ¿no? Un ejemplo vamos a hacer ahorita para explicarlo. Voy a ver cuál podemos usar.
La 25 vamos a usar de aquí. Es y' más El 4 28 igual a x. está un poco más complejo. Ah, claro, hagámoslo a las dos. Entonces vamos por el 25 si querés. De hecho, el 28 cortito sale. Ya lo resolví esto con el otro grupo. Una vez metamos el 28. Nos daba inicial, no nos da inicial. Ya, mira, x, y' igual a menos 3 veces y más seno de x sobre x cuadrado. ¿Ya? Lo que siempre vamos a hacer es llevarlo al formato que tenemos acá arriba. Este formato de aquí. Voy a resaltarlo. Así tal cual como está no me funciona. Voy a ponerle, perdón, x derivada de y respecto de x. Este que está con menos va a pasar con más. 3 veces y igual seno de x sobre x cuadrada. ¿Ok? Ahora, lo siguiente. Recuerden que este de aquí es un coeficiente, ¿no? El número que acompaña, bueno, en este caso es una función de x que acompaña a esa derivada. En nuestro formato, no lo voy a escribir de nuevo aquí. Derivada de y respecto de x más p de xy igual a q de x. Este coeficiente, ¿qué valor debería tener? Debería tener el valor de 1, ¿no? Así que esto de aquí no me sirve. ¿Cómo me deshago de ese coeficiente? Sencillo. Voy a dividir todo entre x, ¿no ves? De este lado y de este otro lado, para que esté igual. Y me va a quedar la derivada de y respecto de x más 3 veces x abajo por y igual a seno de x, x cuadrado, x cubo, ¿no? Ahora sí. Ahí yo puedo decir que esto es una ecuación diferencial de primer orden lineal. Este es el formato que siempre vamos a buscar. ¿Ok? Un momento, por favor. Una vez que tenemos este formato, lo que nos queda hacer es hallar a ese factor mu de x. Y mu de x es justamente esta expresión. Exponencial integral de p de x dx. Revisando justamente esta ecuación, esto de aquí justamente es p de x. Y esto de acá, q de x. Vamos a encontrar esto de aquí. Exponencial de p de x es integral de 3 sobre x de x. Exponencial integral 3 de x sobre x. Exponencial 3. Esta integral es de tabla. ¿Cuánto nos da? Logaritmo natural de x. Exponencial. Logaritmo natural de x al cubo, ¿no? Esto puedo ponerlo acá como exponente. Y me va a permitir eliminar justamente esto de aquí. Y nos va a dar x al cubo. ¿Qué hago yo con esa x al cubo? Lo voy a multiplicar a ambas partes. Y' más 3 veces x por y. Y de este lado, seno de x, x al cubo, multiplicado por x al cubo. Yo si esto lo simplifico así, me va a quedar igual que arriba. ¿Ok? Pero aquí no vamos a simplificar, sino que vamos a multiplicarlo y van a ver qué es lo que pasa. X al cubo
por y' más x al cubo sobre x, 3 veces x cuadrado por y. X al cubo con x al cubo se va y nos queda seno de x. Ahora, según la teoría, y según una demostración que no vamos a hacer, pero después vamos a comprobar, todo eso de ahí, a ojos cerrados, es la derivada respecto de x de esta multiplicación. X al cubo por y. ¿Y por qué digo x al cubo? Porque x al cubo es ese factor que les hablé hace rato. Es mu de x. ¿Ya? Ustedes de donde lo vean, eso es así. Si quieren podemos probarlo. X al cubo por y. Derivado. Multiplicación de funciones. La primera derivada, 3x cuadrado por y. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y'. Esto si quieren ordenarlo sería x al cubo por y' más 3 veces x cuadrado por y, que es justamente esto de aquí. Voy a pintar de otro color. Eso de ahí es esto de acá. No hay donde le pelen, no hay donde se equivoquen en eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a aplicar una integral directa. Integral de x, integral diferencial de x. Simplificamos. La integral de una derivada es el mismo valor. Acá vamos a tener x al cubo por y. Integral del seno de x de x. ¿Ok? Esto de aquí será. Voy a escribirlo mejor directo. X al cubo por y igual a la integral seno de x de x. X al cubo por y menos coseno de x más c. Esto de acá es igual a c menos coseno de x sobre x al cubo. Y esa es la solución. Solución general. Bien, ¿alguna pregunta?
Bien. Vamos a continuar entonces con el siguiente método, que son las ecuaciones de Bernoulli. Una ecuación de Bernoulli es similar a las anteriores ecuaciones, es decir, que vamos a tener este formato, tal y cual como lo teníamos en las lineales. La única diferencia es que aparece y elevado a n. Esa es la diferencia para que sea Bernoulli. Y para resolver Bernoulli vamos a transformar esta ecuación en una ecuación diferencial ordinaria lineal, haciendo una sustitución sencilla. Les voy a explicar con un ejemplo enseguida, que está justamente por acá. Vamos a usar el 5. Y' igual a y más y al cubo. Y'. Sí. Vamos a hacer ese ejercicio. Antes que nada, siempre hay que llevarlo al formato que tenemos. Tendríamos y' menos y igual a y al cubo. Si quieren verlo de esta forma, sería la derivada de y respecto de x más el coeficiente de aquí, menos 1, que es mi p de x, por y igual a y al cubo. En este caso esto es q de x, ¿no? 1. Y tengo mi y a la n. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Presten atención. Justamente lo que vamos a hacer acá, todo aquí lo voy a poner directo, menos y. Y' menos y. Lo que se hace primero es multiplicar por y a la menos n. En este caso es menos 3. Aquí a este lado igual. ¿Ya? Y a la menos 3. Esto es y3 menos 3, nos va a dar 0, 1. Y acá nos va a dar y menos 3 por y' menos y1 menos 3. Y menos 3, y' menos y menos 2. ¿Ok? Eso de ahí es lo que nosotros tenemos que obtener primero. Ahora, con esto de acá, yo voy a decir que todo eso de ahí vamos a hacer una sustitución. Pueden usar la letra de su preferencia. Generalmente se usa la U. Y U en este caso va a ser igual a menos y menos 2. ¿Ok? Y lo que se hace es lo siguiente. Vamos a derivar derivada de U respecto de X. Y es una función de X. ¿Cómo se deriva? El exponente pasa a multiplicar. ¿Qué pasa con el exponente después? Y menos 2 se le resta 1 y se multiplica por la derivada de y o y'. ¿Cómo va a quedar esto entonces? Menos por menos. Menos 2 menos 1 menos 3 por y'. Yo les pregunto, ¿dónde tengo justamente esto de acá? Sin el 2. Lo tengo por acá. Y lo que he pintado, bueno, o voy a pintar de verde, es justamente mi primer sustitución, y es U. Así que, despejando ese 2, esto me va a quedar de esta forma. Ecuación 2
ecuación 1. Reemplazamos 1 y 2 y nos va a quedar un medio de la derivada de u respecto de x más u igual a 1. Si yo multiplico todo por 2, ¿qué nos queda? A ver. La derivada de u respecto de x más 2 veces u igual a 2. ¿Qué es esto de aquí? Ecuación diferencial, primer orden, lineal. De donde ustedes vean, eso es una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Ok? Esa es la sustitución que se hace. Después, ¿cómo se resuelve? El método es el mismo del anterior. Vamos a hallar el factor que multiplica ambos miembros. En este caso es e a la 2 de x, e a la 2x. Nos va a quedar la derivada de x, e2x por u, igual a 2e2x. Del otro lado. Esto se multiplica en ambas partes, ¿no? Por si acaso. Integramos. Integramos. Nos va a quedar de esta forma. E2x igual a 2 por E2x sobre 2, si no me equivoco, más C. Sí. Esto multiplicado por U, obviamente. E2x por U igual E2x más C. U, E2x, voy a dividir ambas partes. Y nos va a quedar 1 más C E2x, pero negativo. ¿Qué valor tiene U? U es menos Y a la menos 2. Nos quedaría así. Menos 1, menos C, E, menos 2x. Y cuadrado. Todo esto elevado a la menos 1. Y le aplicamos una raíz, ¿no? Nos quedaría Y igual a menos 1, menos C, menos 2x. A la menos 1. Y ahí termina ese ejercicio. Bien, lo importante es esto de acá. ¿Cómo es que se hace la sustitución? ¿Se entendió cómo se hace la sustitución? Más o menos. Ok, ok. Es sencillo, simplemente hay que encontrar la y a la n. La y a la n la multiplicas, pero su inversa, que es y menos n, o en este caso y menos 3, a ambas partes. Y la sustitución se realiza con esta parte, con el que no Disculpa tiene una pregunta. la derivada. Siempre hay que multiplicarle por su inversa. Sí, para ocupar el método, sí. Método de Bernoulli. Si aquí tuviéramos y a la 5, tendría que multiplicar por y a la menos 5, ¿no? En este caso es 3. A ver, ¿qué tema más tenemos? Ecuaciones exactas, dice.
Bien, las ecuaciones diferenciales exactas tienen esta forma. Así. Y básicamente, esto se mueve. Esto de acá resulta ser que es la derivada de la función respecto de x y esto de aquí es la derivada de la función respecto de y. ¿Cómo sabemos que una ecuación diferencial es exacta? Sencillo, vamos a derivar m respecto de la otra, que en este caso es y es igual a n derivado respecto a la contraria, que es x. Si son iguales, es exacta. Ahora, como yo sé que cada una de ellas representa una derivada parcial, imagino que saben de qué estoy hablando, las derivadas parciales las llevan en cálculo 2. Lo que se hace es justamente hallar la función original a partir de una de las dos. Como yo sé que esta es la derivada respecto de x, yo puedo integrar m de xy respecto de x. Y encontrar la variable, ya que es una derivada parcial, va a haber una variable en la otra, perdón, va a haber una constante en la otra variable, que es y. Ese es el primer camino. El segundo camino es encontrar primero por y hallar la constante en x. ¿Cómo se halla esta constante? Sencillo. Como yo tengo la derivada de la otra, puedo derivarlo esto respecto de y compararlo con la otra. Con un ejemplo va a ser más sencillo de explicarles. A ver. Bien, vamos a analizar este ejercicio de aquí. 2xy de x más x cuadrado menos 1 de y igual a 0. Esto es m, esto es n. Vamos a derivar m respecto, aquí está de x, se deriva respecto a y. 2xy derivados respecto a y, derivada parcial es 2x. Derivada de n respecto a x, ya que está aquí derivada respecto a y, la derivamos respecto a x. X cuadrado, 2x derivada parcial, el 1 es constante, se hace 0. Verifico. Es exacta, ya que son iguales, ¿no? Son iguales, entonces exacta. Bueno, ecuación diferencial exacta. ¿Cómo se resuelve? Habíamos dicho que m es la derivada de la función original respecto de x y que n es la derivada de la función original respecto de y. Tenemos esos dos caminos. Yo voy a tomar este de aquí, a ver. X cuadrado menos 1 de y. Igual integral de x cuadrado respecto de y. X cuadrado por y. Menos integral de 1 respecto de y. Nos queda y más una constante en la otra variable que es x. Voy allá a la derivada respecto, si estoy integrando de y, me interesa x, justamente por esta de aquí. Respecto de x me quedará 2xy menos esta y al ser constante respecto de x se hace 0 más la constante prima de x. ¿Ok?
Ahora, esta derivada, ¿a quién es igual? Se supone que es m, ¿no? Así que lo vamos a igualar a m. Y m es 2xy. 2xy con 2xy se va. C' de x es igual a 0. De acá integramos y nos va a quedar que c de x es una constante. Así que aquí yo puedo decir f de xy es igual a x cuadrado y menos y más c. Y esa es mi solución general. Básicamente tenemos que integrar por cualquiera de las dos, volverla a derivar, encontrar lo que nos falta, si es que hubiera algún valor constante que al derivar parcialmente se pierda, tenemos que encontrarlo. En este caso, el valor era otra constante, ¿no? Una constante numérica. Y bueno, vamos a hacer otro ejercicio más. Podríamos hacer este de aquí, pero voy a verificar que sea exacto. Creo que no es exacto. A ver, uno que sea más práctico. Este de acá. Sí. Ya. Acá en este caso, x más y más 1 de x menos y cuadrado de y igual a 0. Esto es m, esto es n. Derivada de m está acompañada por x, la derivamos respecto de y. X es constante 0, y es 1, constante 0. Derivada de n respecto de x. X es variable 1, y es constante 0. Es exacta. Ahora vamos a resolver. Vamos a empezar por la derecha, por la izquierda. Sí, está bien por derecha. Vamos a decir que la función original es la integral respecto de y de todo esto de acá. X menos y cuadrado. XY menos y al cubo sobre 3. Más una constante en X. Ahora, voy a encontrar la derivada respecto a la otra notación mejor. Si estoy integrando respecto de y, me va a interesar x por esta constante de acá. Y menos, entonces es 0, c' de x. Y esta derivada es justamente m. Es igual a m. Por lo tanto, aquí voy a tener x más y más 1. ¿Ok? Sí. ¿Qué tenemos igual? De este lado tengo y. C' de x entonces es igual a x más 1. Integramos. Y nos va a quedar que cx es x cuadrado sobre 2 más x más c. Por tal razón entonces f de xy es igual a xy menos y' sobre 3, perdón, y cubo, más cx. Y cx es x cuadrado sobre 2 más x más c.
¿Cómo podemos estar seguros de que esta es la solución general? Sencillo, podemos volver a derivar. La derivada respecto de x debería salirnos eso. ¿Ya? Y la derivada respecto de y debería salirnos esto de acá. Si ustedes pueden verificarlo, sí cumple. ¿Ok? Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta?